Buenos días, ingeniera. Buenos días. Una pregunta. ¿Cómo quieren que le voy a subir las notas en los avisos, creo yo? Para que miren cuánto sacaron. ¿Les parece? Sí, Ok, cuando termine la clase se las subo. Para no atrasarme, pero ya las tengo ahí listas, pero créanme que son un desastre, ¿verdad? Yo supongo que ustedes ya saben y que por esa razón ni me preguntaban. Porque me parece increíble todavía que tanto que yo les he estado insistiendo en que se aprendan los nombres de los elementos con los símbolos y no se lo saben todavía, cosas tan elementales. Les expliqué cómo llenar la tabla de nomenclatura. Siguen cometiendo los errores que yo les dije que cometen siempre. Y obviamente yo también les había mencionado que si ustedes no pueden escribir los nombres de los compuestos, obviamente los ejercicios los van a tener malos, porque al estar mal escritos tienen malos los pesos moleculares, por ejemplo, tienen malo el balanceo, y eso implica que todo lo demás está malo. Entonces, déjenme decirles que la nota más alta fue un 50. Es preocupante que ni siquiera traten de hacer los ejercicios. O sea, la mayoría ni siquiera intentó hacer algún ejercicio. El de los iones, habíamos hecho uno bien parecido al de iones. Yo creo que probablemente el número 3, me parece, si me acuerdo bien ahorita, era probablemente el ejercicio más difícil que había, que al final no era tan difícil, pero probablemente era el que estaba un poquito más difícil que los demás. Pero habíamos hecho un montón de cosas de esas en clases, entonces yo espero estar equivocada, pero a mí me parece que es que ustedes realmente no están estudiando. Volvemos a lo que yo les había mencionado la vez pasada, que si la prioridad no es estudiar química, imagínense no aprenderse ni los elementos de la tabla periódica, deberían de considerar qué es lo que están haciendo ustedes, jóvenes. Porque sí es preocupante eso. Bueno, voy a compartirles pantalla para continuar. Creo que la mayoría tiene peor nota en el segundo que en el primero, obviamente, ¿verdad? Bueno, entonces aquí creo que algún ejercicio cambió. Miren que tenía un error ahí. Y no sé si, bueno, no van a ser todos igualitos. Creo que había uno que estaba malo de los de por aquí. Cambiaron un poco. Y este ejercicio lo que pregunta, perdón, o lo que pide, mejor dicho, es que hay que decir cuáles de estas configuraciones electrónicas están incorrectas. Y obviamente cuando se pide eso, se tiene que justificar que la configuración esté incorrecta. Entonces, bueno, aquí, vamos a ver, aquí ven, indicar y justificar, que esta era la parte que no tenía, ¿verdad? Si hay alguna configuración incorrecta.
Entonces, de acuerdo a lo que vimos ya, las reglas de Hahn, el principio de Aufbau y todo lo demás, si viendo estas configuraciones electrónicas, alguien me puede decir cuál o cuáles son incorrectas. Y por qué, obviamente, ¿verdad? La primera estaría La incorrecta. primera Pues, es incorrecta porque se sube a un nivel de energía sin terminar el pasado. pues no está incorrecta esa. Ya les voy a explicar por qué. El A está bien, la A está bien. La segunda estaría incorrecta porque el 2D no existe. Exactamente, ¿verdad? Aquí sí. En el inciso B, ¿en qué nivel de energía comienza el D? Debe estar en el nivel 3. Ajá, y aquí dice 2 de 1, entonces obviamente el B está malo. El C, el inciso C, ¿cómo está? Ese está correcto. Ajá, el D de dedo. En ese harían falta 2 electrones en el orbital P, ¿verdad? No, ya les voy a explicar. Si se fijan, el D es algo similar al A, que se saltan a un nivel superior de energía, ¿verdad? ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque lo lógico sería que en el primero tuviéramos 1s2 y en el D tuviéramos aquí 2p5 y no 3s1. Pero estos están correctos también, porque llevan ese orden. Ya vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Qué pasa con el E? El orbital S tiene más electrones de los que aceptan. Ajá, entonces, Estaría incorrecto. correcto. Es que, miren, ese es uno de los problemas que no responden lo que se pregunta, ¿verdad? Entonces se dice, el E es incorrecto. ¿Y el F? También porque el orbital D está después que el orbital 3S. Bueno, ese y el otro es que tiene los mismos 4 electrones en el 2s, ¿verdad? Aquí está. Entonces, los últimos dos son incorrectos. Ahora, ¿por qué el A y el D están correctos? Entonces, ya vamos a hacer un ejercicio también de eso, ¿verdad? Bueno, esto ya lo habíamos visto, que el B, porque no existe un orbital D en el 2D, perdón, no existe, ¿verdad? ¿Por qué no existe? Porque ayer que estaban ustedes preguntándose cuál es, qué era L, L realmente es N-1. Entonces no existe este D a la hora de hacer esto, ¿verdad? No lo tenemos. Luego los incisos, perdón, E y F, que son los últimos dos que acabamos de ver, está en contra del principio de exclusión de Pauli, porque bien dijeron, ¿verdad? Aquí, en el S ya sabemos nosotros que solo cabe un máximo de 2 electrones. Está malo porque en el 2S tiene 4 cada uno. Ahora el inciso D, perdón, el inciso C, que este va en el orden que debe estar. Cuando la configuración está escrita en el orden en que debe estar, se dice que está en estado basal. O sea, que es el orden correcto, normal. Ahora, ¿qué pasa con el A y ¿cuál era? El D. Esos dos se conocen como estados excitados o que los electrones están excitados. ¿Por qué? Porque tienen tanta energía que han saltado de este nivel al siguiente. Un electrón saltó, perdón, del 1s al 2s. Y en el D, un electrón saltó del 2p al 3s1, al 3s, perdón. ¿Cómo sabemos si está excitado? Porque si se fijan, se va llenando en el orden correcto, ¿verdad? Porque tenemos 1s, 2s, 2p y después sigue 3s. El hecho de haberse saltado un nivel aquí y en este
indica que están excitados, o sea, tienen tanta energía que se saltaron al siguiente nivel. Por eso no es que están incorrectas, sino que simplemente están excitados. Ingeniera, Dígame. pero si digamos en el D, sería si hubieran otro orbital P, digamos continuar ahí 3s2 y después 3p4, pero el 2p4 sigue faltándole 2 electrones, ahí sí estaría incorrecto. No, también está excitado. Ah, ok. También está excitado. Miren, es que hacer cajitas es como complicado aquí, ¿verdad? Yo como, o es que yo no puedo. Pero mañana que estemos en clase, vamos a hacer unos ejercicios de cajitas para que miren ustedes de mejor manera cómo se determina eso de que si el electrón está excitado o no. Para que quede claro esa parte, ¿verdad? Pero sí, tiene tanta energía que se puede saltar a otro nivel. Para adelante, obviamente, ¿verdad? Para atrás no. Bueno, entonces sigamos. Otro término que no lo mencionamos es el apantallamiento. Entonces, el apantallamiento realmente es la disminución de la acción del núcleo sobre el electrón debido a la existencia de otros electrones en el átomo. Obviamente, entre más capas u orbitales nosotros tenemos, más apantallamiento hay, ¿verdad? En general, entonces, el mayor efecto de apantallamiento lo ejercen los electrones más internos. Y el que menos efecto de apantallamiento tiene es el que está en el último nivel, o sea, el que está más exterior. ¿Qué significa esto de apantallamiento? ¿Por qué? Algo lógico, ¿verdad? ¿Por qué creen ustedes que le ponen una pantalla a las lámparas? Porque esto es, lo podemos asociar. ¿Por qué se le pone una pantalla a una lámpara? Principalmente las de la sala, ¿verdad? Que tienen... Ustedes que es esa pantalla. Y no el foco, y no que esté el foco así nomás. ¿Alguien me puede decir lógicamente por qué creen que eso suceda? ¿No tienen imaginación ustedes? Yo no entiendo muy bien qué significa apantallamiento. ¿Por qué pantalla? Por eso les estoy preguntando, ¿por qué creen ustedes para hacer la similitud? Por eso la pregunta, ¿por qué creen ustedes que en las lámparas les ponen una pantalla a las lámparas? O sea, ¿han visto una pantalla en una lámpara, pues? O una lámpara, nunca la han visto. Para que no rebote la luz, no. No es que no rebote, para que no se refleje tan fuerte la luz, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con esa pantalla? Esa pantalla disminuye el efecto de la luz. Entonces, si hacemos una similitud con esto del apantallamiento, es que obviamente entre más capas haya, es como que nosotros tengamos más barreras. Por eso aquí dice que crece con el número de capas. Entonces, entre más dentro del núcleo esté el electrón, más va a tener que, como les dijera, que pasar unas barreras, pues, y esas barreras son el apantallamiento. Y miren, me voy a regresar a ver algo que ya vimos al principio.
para explicarles y que puedan observar eso. Creo que aquí lo tengo. Vamos a ver. Acá. Por ejemplo, este electrón, donde está N igual a 1, está en el primer nivel de energía y este está en el segundo y acá tenemos el tercero, ¿verdad? Entonces, obviamente, es más fácil arrancar el electrón que nosotros tenemos aquí afuera que arrancar este que está aquí en el núcleo. ¿Por qué? Porque tenemos que romper esta barrera y tenemos que romper esta otra barrera. Entonces, esta y esta de acá sirven como pantalla, o sea, están cubriendo a este electrón que aparece aquí. ¿Ustedes han estado viendo algunos partidos del Mundial? No en general. Ninguno. De mi parte, no. De mi parte también no. Solo Argentina. Ay, no. Che. Bueno, ¿por qué les pregunto esto? Porque en uno de los partidos, que no sé cuál fue, yo de casualidad estaba el tele encendido, ¿verdad? Un jugador, no sé de qué selección era, y creo yo que era uno de Alemania, un jugador se fue a estrellar directamente con un alemán y salió como rebotando. ¿Y por qué sucedió eso? Porque ese jugador alemán hizo una pantalla para proteger al otro jugador. En básquet es donde mejor se puede observar eso, cuando hay un jugador que lleva rebotando la pelota y un compañero de su mismo equipo se le pone al lado como para protegerlo y que ese jugador siga con la pelota. Entonces, ¿qué pasa con el jugador contrario? Pega, digamos, o choca con el que está sirviéndole de pantalla. ¿Por qué? Porque para quitarle la pelota al que la lleva, tiene que pasar por el que se puso en medio de los dos. Entonces, esto del apantallamiento realmente es eso, es una barrera como protectora de ese electrón. Entonces, entre más al fondo esté, mayor apantallamiento hay. Entre más externo esté, ¿verdad? Más fácil es de que lo arranquen porque nadie lo está protegiendo, pues, como en aquel dibujo. No sé si ahí queda más o menos claro. ¿Quedó algo claro o no? Sí. Sí, en general. Ok. Bueno, entonces sigamos, pues. Acá hay otro ejercicio. Dice, dice aquí que los números cuánticos de 4 electrones de cierto átomo son los siguientes. Aquí nos está dando lo contrario de lo que hemos estado haciendo. Miren. ¿Se han fijado? ¿Verdad? Los ejercicios que hemos hecho pide que se haga esto. Ya saben ustedes que se hace con las cajitas. Ahora es al revés. El ejercicio nos está dando los 4 números cuánticos. Perdón. Y aquí nos pide que se identifique los correspondientes orbitales de cada electrón y que se ordenen según energía creciente. ¿Qué significa esto de energía creciente? Entonces que se van a ordenar del menor al mayor. Eso significa energía creciente. Entonces, vamos aquí a ver cómo se resuelve esto de la energía. Recuerdan, ¿verdad? Esto que está aquí está asociado al diagrama de Molière para poder acomodar los electrones según el principio de exclusión de Pauli. Entonces, el 3P es menor que el 4S y este menor que el 3D y este menor que el 4P. Como aquí dice que lo hagamos en orden de energía creciente, entonces es como que se haga al revés. Y para esto de la energía hay que tener en cuenta esta parte de acá. Miren, a menor suma de N más L, menor energía.
y a igual suma de N más L tiene menor energía el de menor valor de N. Y nosotros ya sabemos que es N, ¿verdad? N es el primer número que está aquí. Entonces, para poder identificarlo, se necesita poner, digamos, esto de N más L y determinarlo asociado con el orden de llenado de los electrones. Para eso, entonces, lo más fácil es hacer una tabla, que aquí está. Miren, aquí están estos mismos que está aquí, está pasado en la primera columna de los números cuánticos. Luego se saca el orbital. Aquí está 4s, 3p, 3d y 4p. Porque recuerden, ¿verdad? La letra está asociada al segundo número que nosotros tenemos acá. Ahora, de acuerdo a esto, entonces acá tenemos los valores de n y tenemos los valores de L. Y perdón que aquí no es así menos 2, ¿verdad? Acá está malo. Aquí no puede ser menos 2, es 2. Miren, acá se me fue este error de dedo, ¿ven? Porque es el segundo, ¿verdad? L es el segundo, no el tercero. Entonces, ¿qué pasa aquí? A menor suma de N más L, menor energía. Y aquí tenemos suma de N más L. Da 4, 4, 5 y 5. O sea que los dos primeros tienen menor energía que los segundos. Pero dice que cuando tenemos igual valor, como en este caso de N más L, tiene menor energía el de menor N. Entonces, en este caso, sería primero, el de menor N sería este, ¿verdad? O sea, primero es el 3P. Luego va a seguir 4S, luego 3D y luego 4P, que es lo que nosotros tenemos acá. No sé si ahí le entendieron esa parte, voy a corregir, pero no sé por qué aquí tengo menos 2, que sino que 2. ¿Entendieron? Sí, ingeniero. Bueno, entonces hay que tener en cuenta este pedacito y el orden es este que nosotros tenemos aquí, que creo que lo tengo, ¿cómo se llama? Lo tengo al revés, ¿verdad? Esto debió haber sido lo último antes de esto para poder determinar el orden en que se está llenando. Entonces, si tienen igual valor de N más L, el de menor energía es el del menor valor de N. Entonces, por eso acá tenemos que el 3P antes que el 4S y el 3D antes que el 4P. Ok, voy a seguir pues. Vamos a ver este. ¿Cuántos orbitales 2P hay en un átomo? No son 3. ¿Perdón? No son 3. No, yo estoy preguntando, no para que me contesten con una pregunta. 6. Es 2px, 2py y 2pz, ¿no? Bueno, vamos a ver pues. Ya que contestaron, lo primero es identificar qué es lo que nosotros tenemos ahí con el 2P. Ya sabemos que 2 es el valor de N y P, obviamente, es el valor de L igual a 1, ¿verdad? Teniendo eso en cuenta, si L es igual a 1, entonces estos valores de M sub L, que esto ya lo vimos, recuerdan, va desde menos 1 hasta más 1, pasando por 0. Entonces, tenemos 3 orbitales. Porque está hablando de orbitales. Y los orbitales, recuerden, está asociado al número o a la cantidad de valores de L que nosotros tengamos. Ahora, esto pasa por la teoría. Si ustedes no se saben la teoría, que es un montón de teoría, obviamente no van a poder contestar las preguntas.
Y al contrario de lo que hemos hecho en los exámenes anteriores, en este examen es más teórico, o sea, hay más teoría que ejercicio, porque los ejercicios realmente no es que no haya, pero son pocos los ejercicios. Y ¿cuántos electrones pueden existir en el tercer subnivel? Uh-huh. No son 10. Digo, 10. Vamos a ver. Tercer subnivel quiere decir que es 3D. ¿Verdad? Ya identificamos lo que es N y lo que es L. Entonces acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 5 orbitales, ¿verdad? Y en cada uno de ellos contiene un máximo de 2 electrones. Por lo tanto, es correcta la respuesta. Vamos a tener 10 electrones en el tercer subnivel de energía, perdón. Bueno, voy a seguir. Si tienen preguntas, las hacen. Esto es lo último que estamos viendo del capítulo 7. Dice aquí que escriba la combinación de los 4 números cuánticos que corresponden a lo siguiente. Al primer electrón 5p, al quinto electrón del 3d y al electrón número 11 del 4f. Y miren, se les pide los 4 números cuánticos. Entonces, por favor, no vayan a escribir cuando se les pide 4 números cuánticos. Yo les decía ayer, no vayan a escribir todos los posibles valores de M sub L, porque esa es la probabilidad de encontrarlo. Cuando se les pide los 4 números cuánticos, es que solo van a escribir los 4 números cuánticos, nada más. Sino que hay unos que, aunque yo les digo, llenan aquella página entera de cosas, ¿verdad? Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar las cajitas, porque acuérdense que con cajitas es que se puede responder esto, ¿verdad? Entonces, tenemos la solución. ¿Cuántas cajitas vamos a poner en el P? Porque aquí lo que hay que hacer es identificar el primer electrón del 5P. Pero no importa si es 2P, 3P, 4P, 5P. ¿Cuántas cajitas vamos a tener cuando tenemos un orbital P? 6. Cajitas. 3. 6. Exactamente. Claro que no son 6. En P tenemos 3 cajitas. ¿Por qué? En cada cajita, ¿cuántos electrones caben? 6. No. 2 electrones. Ah, perdón, 2. 2 electrones. Exacto, caben 2 electrones y por eso el máximo de electrones sí son 6 en el P. Máximo de electrones 6, pero solo hay 3 cajitas. Entonces, como aquí tenemos 5P, hay que escribir las 3 cajitas. Y nos dice que es el primer electrón del 5P. Entonces se escriben las 3 cajitas vacías y ese primer electrón, ¿en cuál cajita y qué dirección va a tener? Sería para arriba, no un medio. En el... Ajá, exactamente. ¿Y en cuál de las cajitas se va a poner? En la primera cajita. En la primera cajita, porque nos pide el primer electrón del 5P. Entonces, aquí lo tenemos, ¿verdad?
Miren, ¿y a qué corresponden esas cajitas? Pues al -1, 0 y +1. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Ahora hay que escribir los 4 números cuánticos. Entonces, ¿cuáles van a ser esos 4? ¿Cuáles van a ser los 2 primeros? De los 4 números que hay que escribir. 5 y 1. 5 y 1. Ajá, correcto. 5 porque es este. Y el P que corresponde al 1. El M sub L, ¿cuál será? De acuerdo a la cajita. -1. Ajá, correcto. ¿Y el spin? 1/2. Positivo. Acuérdense que tiene signo. Tiene signo, ¿verdad? Ahí está, ¿ve? Es +1/2. Ahora, en el caso del inciso B, de nuevo, ¿cuántas cajitas habrá? 5. Exacto. Entonces, hagan las 5 cajitas y escriban el quinto electrón. Y den esto mismo con las 5 cajitas y el quinto electrón. Porque solo así, obviamente, van a practicar. Da 3, 2 y 0 y -1. -1/2. Vamos a ver. Aquí están. Aquí obviamente no puede escribir las cajitas, ¿verdad? Entonces nos dice que es el quinto del 3D. En el D tenemos 1, 2, 3, 4, 5 cajitas. Y 1, 2, 3, 4, el quinto electrón. O sea, de este último que aparece aquí, ¿verdad? De acuerdo a eso, entonces tenemos 3. Bueno, para los M sub L, ¿verdad? Ahí están. Y entonces tenemos 3. Aquí está. El D, que es 2. La segunda cajita es +2, que es esta de aquí, perdón, el M sub L, ¿verdad? Es +2. Y como está la flechita hacia arriba, entonces es +1/2. Ahora hagan el último, por favor. El electrón número 11 del 4F. Los 4 números cuánticos serían 4, 3, 0 y -1/2. Vamos a ver. Ahí tenemos. Ahí están los valores de M sub L y estamos hablando del 11. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Sería de este que está aquí, ¿verdad? Este es el 11. Entonces ahí lo tenemos. 4, el F que es el 3, 0 y -1/2. Porque es este de aquí, ¿verdad? Es el 11avo. Entonces se fijan que no es complicado escribir los 4 números cuánticos. Obviamente si ustedes tienen las cajitas, si no tienen las cajitas sí se complica la vida. Un poco nada más. ¿Quedó claro esto de los números cuánticos? Sí, ingeniera, ahora sí le entendí. Ok. Bueno, sigamos entonces, ya que nadie pregunta. De nuevo, para recalcar, porque yo sé que a algunos les cuesta esta parte de los valores de M sub L. Entonces aquí está, es que se conoce como M también, ¿verdad? Pero es M sub L. Entonces en el orbital S solo hay un valor de L que es igual a 0. En el P, 3 cajitas, desde -1 a +1. En el D tenemos nosotros 5 cajitas, desde -2 hasta +2. Y en el F vamos a tener desde -3 hasta más. Aquí hay un error, ¿verdad? Aquí es +3 en este último, ¿ven? Ojo aquí, ¿verdad? Que es más.
Entonces, por esa razón, se puede identificar plenamente el lugar exacto donde está el electrón, pues. No, y no se pide la posible combinación. En la posible combinación, si les dijera posible del D, van a tener que escribir todas estas opciones. Pero cuando se pide, repito, únicamente los 4 números cuánticos identifican exactamente en qué orbitales que está, haciendo esto con el valor de M sub L. Y aquí, para poder terminar el capítulo 7, unos ejercicios de la primera parte que vimos. Recuerdan que solo vimos unos así bien facilitos, rapiditos. Entonces estos están asociados a esa primera parte. Y dice que en el proceso de fotosíntesis, la clorofila absorbe radiación de 670 nanómetros y pide determinar la energía de un fotón de dicha radiación y la energía de un mol de esos fotones. Entonces, como ya esto lo habíamos visto, perdón, para calcular la energía del fotón, se calcula como H, y aquí, perdón, que esto no es F, ¿verdad? Esto es nu, no sé de dónde salió este F, aquí es nu, H por nu, porque nu es C sobre lambda. Aquí no sé de dónde saqué esto. Bueno, entonces ahora se sustituye aquí la constante, y aquí disculpen estas cosas, ¿verdad? Pero las arreglo y siempre me los pone mal. Acá tenemos 6.63 por 10 a la menos 34 joules sobre segundos. Aquí 3 por 10 a la 8 metros por segundo, que es el valor de C. Y como tenemos 670 nanómetros y hay que ser congruente con las unidades, esto es equivalente a tener 6.7 por 10 a la menos 7 metros. Y miren, jóvenes, yo les voy a pedir un favor y se los dije desde un inicio. Deben aprender a escribir de forma correcta la notación exponencial. ¿A qué me refiero con esto? Que hay un montón que lo que hacen es escribir aquí abajo 670 por 10 a la no sé cuánto que corresponde, cuando eso no es notación científica. Yo se los dije el primer día de clase, porque la notación científica es n por 10 a la p, donde n es un valor entero que va de 0.1, de 1 hasta 9.99. O sea, no podemos escribir 0 punto algo, y como no podemos escribir 10, 200, 670, eso no es notación científica. Entonces, ojo por eso, con eso, por favor, ¿verdad? Si se fijan, mire, aquí están 6.63, 3.8 y 6.7 por 10 a la menos 7. Cancelando todas las unidades, nos queda joules, y acá es mayúscula también, ¿verdad? Y esto lo había corregido y me lo volvió a escribir mal. Entonces, esto sería la energía de un fotón. Ahora vamos a ver cuál es la energía de un mol de esos fotones. Como ya tenemos la energía de un fotón, ¿verdad? Entonces, tengo, ¿recuerdan la definición del número de Avogadro? Vamos a tener 6.022 por 10 a la 23. Bueno, esto está al revés, ¿verdad? Tuve que haber escrito este primero, que es 3 puntos por 10 a la menos 19 joules sobre fotón, y en cada mol hay 6.022 por 10 a la 23 fotones. Aquí se cancelan los fotones y nos queda joules sobre mol. Y acá hay otro. Dice que un horno de microondas de 1400 watts por hora de potencia emite una radiación de frecuencia 5 por 10 a la 9 Hz. Calcule el número de fotones emitidos por unidad de tiempo. Entonces, como nos pide cantidad de fotones,
tomamos como base un fotón, porque así es más fácil de poder, ¿cómo se llama? Trabajar con las unidades que el ejercicio está pidiendo. Luego lo que hacemos es convertir esto que nosotros tenemos aquí, que es potencia, a unidades de energía. Y esto no debería ser extraño, porque ya hasta Física 321 han llevado algunos, ¿verdad? Entonces convierte estos 1400 watts por hora, lo van a convertir a joules sobre segundo, porque ya joules es lo que nosotros conocemos como unidad de energía para trabajar con el fotón. Entonces, aquí lo que hemos hecho es una vil conversión de unidades de potencia a unidad de energía. Y de nuevo, aquí esta cosa ya la había corregido, es frecuencia, ¿verdad? Entonces tenemos el valor de 6.626 por 10 a la menos 34 joules. Miren que se me corrió, ¿verdad? Porque aquí es joules sobre segundo, no es este. Acá tenemos 5 por 10 a la 9 hertz. Y eso da 3.312 por 10 a la menos 24 joules de energía. Por lo tanto, como nos pide fotones por unidad de tiempo, o sea, fotones entre segundos, entonces vamos a tener estos 1400 joules sobre segundos entre la cantidad de energía que tenemos, que son 3.312 por 10 a la menos 24 joules, que es esta parte de aquí, ¿ven? Pero acá tengo un error con las unidades. Entonces tenemos 4.226 por 10 a la 26 fotones. Que no sé por qué esta cosa que ya la había arreglado no me lo guarda. Pero creo que se entiende, ¿verdad? Lo de las unidades ahí. Jóvenes. Jóvenes aún. Más Sí. o menos. ¿Cómo que más o menos? Más o menos es pariente de que no. ¿Cuál ingeniera los joules? No sé. ¿Qué me dijo que más o menos había entendido? Las unidades sí se entienden. El ejercicio es lo que se debe entender también. Aquí estoy corrigiendo los errores que tiene esta cosa. Y también abajo donde dice E es igual a HF, también está malo ahí, ¿no? Sí, este está malo. Yo no sé por qué esta cosa me... Y se supone que los corregí, ¿verdad? Y este segundo, déjenme ver. Y este segundo no va aquí. Es que me corrió las unidades. Porque esto... Vamos a ver, espérenme. Yo creo, es que lo que quiero es que lo miren bien, porque esos... Esto es joules. Sí, unos 34. Aquí está, joules por segundos. Hertz, y acá. Es que estaba en otra letra, creo que fue, y cuando lo cambié me las hizo minúsculas. Creo que hoy sí. No sé si ahí está bien, porque no es tanto, bueno, sí tiene que ver la conversión de unidades, ¿verdad? Pero también que entiendan el ejercicio, porque si no lo entienden no estamos en nada.
Y esto es lo que vimos al inicio del capítulo 7. Entonces, si no lo han estudiado, obviamente, aunque yo haga ejercicios, no le van a terminar de entender, ¿verdad? Pero sí pasa por tener bastantes conversiones en este caso. Bueno, y recuerden lo que les mencionaba de las líneas de Balmer, de Parsham, de Parsham y de todas las demás. Acá hay un ejercicio de esos. Y dice que calcule la longitud de onda de la primera línea de Balmer. Entonces, lo que hay que recordar es de las figuras 7.11 y 7.1 que ustedes tienen ahí en su libro. Recuerdan que son aquellas que tenían flechas, ¿verdad? Entonces, la primera energía de Balmer va de n igual a 3 a n igual a 2. Entonces, por favor, miren ahí en su libro donde están estas figuras para que miren dónde va la primera línea de Balmer. Y aquí va de N3 a N2 de acuerdo a esa figura. Entonces, como lo que nos pide es la longitud de onda de esa primera línea de Balmer, y la longitud de onda está dada por lambda, ¿verdad? De acuerdo a esto, reacomodamos y tenemos la constante de Rydberg y los valores de n. ¿Se acuerdan de esto? N inicial menos n final elevados al cuadrado. Y esto nos hace 1.524 por 10 a la 6 metros. ¿Verdad? De tal manera, entonces, que aquí solo le damos vuelta porque tenemos 1 sobre lambda. Entonces, lambda es igual a 6.563 por 10 a la menos 7 metros. Y esa sería la longitud de onda de la primera línea de Balmer. Ahora, si se les pide la de Parsham o cualquiera, ustedes tienen que ver la figura para saber, repito, y esto ya se lo dije, de dónde a dónde van los espectros de esas líneas. Eso es lo importante que deben saber. Y hay un último ejercicio, este de acá, que dice que el espectro visible que corresponde a radiación de longitud de onda comprendida entre 450 y 700 nanómetros, calcula entonces la energía correspondiente a la radiación visible de mayor frecuencia y nos dice que si sabiendo que la primera energía de ionización de litio es 5.4 electronvoltios, razone si es posible o no conseguir la ionización del átomo de litio con dicha radiación. Para poder hacer entonces este ejercicio, ustedes necesitan saberse la teoría. Si la teoría no se la saben, imposible que puedan resolver un ejercicio. Entonces acá tenemos, ¿verdad? Repito, pasa por la teoría. La radiación de mayor frecuencia, entonces, corresponde a la menor longitud de onda. Y esto es parte de la teoría. Que cuando ustedes se la estudien, ahí van a saber esta parte. Como se trata de la menor longitud de onda, se toma la menor entre las dos. Porque el espectro está dentro de estas dos. Esta es la menor y esta es la mayor. Por teoría, entonces, sabemos nosotros que la radiación de mayor frecuencia, repito, es la de menor longitud de onda. Entonces, se escoge la de 450 nanómetros. Se calcula la energía. Miren, aquí está, aquí no hay nada que no se haya visto ya. Tenemos H por nu, la misma ecuación, miren, reacomodada, y eso nos da 4.42 por 10 a la menos 19 joules, que es la energía correspondiente a la radiación visible de mayor frecuencia, porque es la menor. Aquí solo se calcula la energía. En el caso del inciso B, nos dice que sabiendo que la primera energía de ionización de litio es 5.4 electronvoltios, si es posible que con eso se pueda ionizar un átomo de litio. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer una conversión. Esta energía se convierte a electronvoltios para comparar. Entonces, un electronvoltio tiene la equivalencia de 1
2.6 por 10 a la menos 19 joules. Como yo tenía ya joules, se cancelan estos joules y tengo 2.76 electronvoltios. O sea, esta energía, repito, esta energía encontrada fue aquí convertida a electronvoltios solamente para comparar, o lo hacen al revés. Convierten estos 5.4 electronvoltios a joules y lo comparan con este que está acá. Una vez que tienen unidades similares para comparar, ¿verdad? En este caso, 2.76, si se fijan, esto es menor que la primera energía de ionización de litio, porque dice que la primera es 5.4. Como nos da 2.76, 2.76 es menor que 5.4 y por eso no es posible que se produzca la ionización. Si nos hubiera dado mayor a 5.4, entonces sí se hubiera producido, pero como da menor, simplemente no se produce esa ionización de litio con esa longitud de onda. No sé si tienen preguntas. No, ingeniera. Todo claro. Bueno, así como en el examen, ¿verdad? Entonces pongan presente, por favor. Mañana tenemos clase presencial, que creo que será la solución del examen, porque esto nos quita 1 hora de clase prácticamente. Bueno, pues si no hay preguntas, que casi nunca hay, entonces nos vemos mañana de forma presencial. Hasta mañana, ingeniera. Bueno, Buen día, hasta mañana. buenos días. Ahorita le